Niños, buenos días, ¿cómo están, niñas? Buenos días. Voy a comenzar tomando lista a los presentes. Almea, Buen día, ingeniero presente. Alvarado Saldaña, Buen día, presente. Avilés, Buen día, ingeniero presente. Bonilla, Buenos días, presente. Vicedo, Buenos días, presente. buen día, Chévez, Ingeniero, Olivia no se va a poder conectar porque está teniendo problemas con su servidor de internet. ya, Pérez, Ingeniero, buenos días, presente. buenos días, Pluas, Buen día, ingeniero, presente. buen día, Torres, Buenos días, ingeniero presente. Triana, no está, Tutibén, tampoco, Yepes, Buenos días, ingeniero presente. buen día, bien, con lo que respecta a la materia, a ver, la fotito de una vez, sí, de los presentes. Prenda su cámara. Un cursito le han dado de hacer esto. Denis Caicedo, ya, ok. Bien, gracias. Hoy necesito armar unos grupos para enviar una investigación. No sé si ustedes ya tengan grupos conformados con anterioridad. Si es así, me lo informan. Sí, ingeniero. Sí, Equipos y herramientas de manejo. Bueno, aquí les había dejado yo, le habíamos mostrado a ustedes equipos y herramientas de manejo
de materiales peligrosos, lo que son equipos de protección, ¿no? De diferentes calidades para diferentes objetivos, ¿ya? También habíamos visto los niveles HAZMAT, o sea, Hazardous Materials, desde el nivel 1 hasta el nivel 5, ¿ya? Desde el personal destinado a la... A reconocer. al reconocimiento y al informe de materiales peligrosos, sí, pasando por los niveles 2 y 3 que son operativos, ¿ya? Y los 4 y 5 que son de investigación y jefatura, ¿no? Dirección, ¿ya? Como ven ustedes, el nivel 1 ya alcanzado por ustedes tranquilamente como ya profesionales prevencionistas, ya estarían en la capacidad de informar a detalle qué es lo que está ocurriendo en un determinado momento con un material peligroso. Ya hay cursitos para alcanzar el nivel 2 y 3 y también en un grado profesional ya más avanzado, ya alcanzar el nivel 4 y 5. Ya, por ejemplo, el nivel 5 ya sería para jefaturas de defensa civil, para tenientes del cuerpo de bomberos, qué sé yo, ¿no? A esos niveles. Hablando ya de la unidad 4, que corresponde al reconocimiento e identificación de los materiales peligrosos, hay que tomar en cuenta que son dos cosas diferentes. El reconocimiento se puede hacer mediante 4 formas diferentes, mediante 4 métodos, y la identificación ya está estandarizada, ¿no? Bajo la norma NFPA 74, ¿ya? Que trata de rombos, de placas de libro naranja, mediante el código que establece la ONU a nivel internacional. Entonces, son dos cosas diferentes. Hablando del reconocimiento, estamos en 140. Me avisan si pueden ver ahí la pantalla a un tamaño adecuado. Vamos a pedirle a Caicedo que nos lea. Caicedo, Aquí estoy. por favor, lectura. Reconocimientos de materiales peligrosos. Sin duda alguna, las estrategias de seguridad en la industria hoy en día ha evolucionado significativamente mediante el desarrollo de innumerables herramientas y procedimientos para minimizar y eliminar los riesgos existentes en la manipulación de los materiales peligrosos. Sin embargo, se podría decir que no hay regla perfecta porque todavía persisten los problemas para enfrentar los frecuentes accidentes en el área urbana, industriales o carreteras. No olvidar que materiales peligrosos son aquellas sustancias o mezclas que pueden causar un efecto negativo en todo tipo de vida expuesta a estas, afectando de este modo directa o indirectamente a los ecosistemas debido a un manejo inadecuado de estos materiales y por prescindir de medidas preventivas para su correcta manipulación. Manipulación. Siga. Algo que debe quedar claro es que reconocer se refiere cuando partimos bajo la premisa de que alguna sustancia se parece, es decir, podemos presumir de algo sin ninguna precisión, por aquí. llegar a determinar el producto exacto, mientras que identificar ya nos lleva a determinar de manera correcta y exacta el tipo de material o producto involucrado, recopilando toda la información relacionada al mismo. Para el reconocimiento de un producto durante un incidente disponemos de algunas herramientas tales como... Ya, entonces ahí, hasta ahí, Denise. Un ratito, a ver, estamos hablando de reconocimiento, o sea, definir a simple vista primero, a simple vista de qué material se trata, ¿no? ¿Qué material está en plena combustión, está a punto de estallar o está derramándose, causando gases tóxicos? ¿Alguien tiene el micrófono abierto por ahí? ¿Qué tal si vamos por la calle y vemos un tanquero incendiándose? ¿Ya?
quiere decir que este es un material combustible, ¿cierto? Ahora, como no ha explotado, como no hay una llama muy alta a presión, quiere decir que no es un gas, sino un líquido. Ahora, de todos los líquidos combustibles que hay, ¿cuál será? Pues no, será gasolina eco, será la super, será la extra, será éter, será alcohol, será diésel, ¿ya? Entonces, bajo las características de la llama, ¿ya? Bajo las consecuencias que está causando, incluso la temperatura que hay alrededor, ¿ya? Nosotros, estas habilidades de reconocimiento se van adquiriendo, ¿no? Con el tiempo, pero en cuanto a las premisas que les acabo de decir, mediante la lógica, mediante el conocimiento físico del poder de combustión de cada uno de estos líquidos, del comportamiento en su combustión, podemos ir deduciendo poco a poco, ¿no? Ya, supongamos que este tanquero efectivamente se está incendiando, no ha explotado, con una llama baja, ¿ya? Entonces no se puede decir que es un líquido combustible que produzca gases, ¿no? Porque al no haber explotado y al no haber una llama alta, quiere decir que este líquido no se evapora, no se gasifica fácilmente, ¿ya? Entonces no es alcohol, no es éter, no es un líquido combustible volátil. Probablemente sea diésel, probablemente sea búnker, ¿ya? El búnker es como la brea, ¿no? Un resto del petróleo que también sirve de combustible. Correcto. Entonces, bajo esas deducciones nosotros podemos ir, no identificando, porque identificar es ya ser más preciso, ¿no? Pero sí reconociendo a qué tipo de peligro nos estamos enfrentando. Ahora, ¿cuáles son las 4 maneras de nosotros hacer un reconocimiento a cada uno de los productos peligrosos? Sigamos, Caicedo creo que es. Naturaleza del lugar del incidente. Se debe analizar si se trata de plantas químicas, expendio de otro tipo de combustibles o de plaguicidas, ferreterías, droguerías, las cuales por su naturaleza son susceptibles de contar en su proceso productivo o de servicio con la presencia de materiales peligrosos. Ya. Bien. Nombres y marcas. Los plaguicidas son combustibles. En ferreterías también encontramos restos de ¿qué? Restos de alcohol, ¿cierto? De restos de diluyente, pinturas. En droguerías también hay diferentes tipos de alcohol y materiales combustibles, desinfectantes, ¿ya? Entonces, todos estos lugares son sujetos de contener dentro de ellos materiales peligrosos, materiales combustibles. Ahora, nosotros desde el punto de vista del sentido común, ya podemos más o menos identificarlo. Por ejemplo, se está incendiando la bodega de una distribuidora de productos para el campo, ¿ya? Entonces, esa bodega va a contener plaguicidas, que también son combustibles. Se está incendiando Ferretería León en el centro. ¿Qué puede pasar ahí? No solo hay metales, ¿no? No solo hay maquinarias, hay pinturas, hay solventes, hay diluyentes. Correcto. ¿Qué tal si hay un conato de incendio en la Fibeca de Urdesa? ¿Qué podemos encontrar ahí? Hay sprays, o sea, gases contenidos a presión, ¿ya? Esos sprays que sirven para las dolencias, los golpes. Hay, qué sé yo, ese líquido antimosquitos, repelente, hay galones de alcohol. Entonces ya dependiendo del lugar del incidente, nosotros ya podemos ir determinando a qué materiales peligrosos nos podríamos estar enfrentando. Sigamos, Denise. Estamos aquí. Nombre y marcas corporativas. Otros aspectos que no puede dar información es a través del nombre comercial del producto, así como de su ingrediente activo, al fin de conocer algún modo de qué tipo de material se está tratando. Ya. Siga. Forma y característica del contenedor del material. También es válido
detectar de la presencia de materiales peligrosos por medio de la apreciación de las formas, colores y diseño de los contenedores, pudiendo ser estos fijos para almacenamiento o de transporte. Asimismo, también se puede sacar información por su ubicación y uso, a pesar de que esta información no es del todo confiable, pero podría ayudar a reconocer el tipo de material, ya que generalmente los contenedores de productos cumplen ciertas normas de diseño según el tipo de material que se va a almacenar. Correcto. Forma y características del contenedor. Si sabemos que es un contenedor metálico, esos tambores, ¿ya? Esos tambores de metal, ¿no? De 55 galones, ¿ya? Ahí pueden haber bidones. Bidones son los tanques azules, que se parecen a estos, más o menos. También de 55 galones, unos tanques azules como de 1,20 m de altura, ¿ya? Hay canecas, por ejemplo, las de 5 galones, correcto, en la que venden el aceite automotriz, ¿ya? Dependiendo de las características del contenedor, o sea, del recipiente, si es plástico o si es metálico, nosotros podemos más o menos percibir qué características tendrá este líquido o este material peligroso que está en probabilidad de inflamarse. ¿Cuál es la otra manera? A ver, aquí tenemos el reconocimiento. Un momento. Insistiremos en que estos rombos son rombos de reconocimiento para el transporte. Y este es un rombo dividido en 4 colores de reconocimiento para los productos que están en instalaciones fijas. Esa es parte de la idea. Por lo tanto... Esa es la diferencia. Ojo, los rombos de un solo color de este tipo son de transporte, o sea, ustedes lo va a ver en tanqueros, lo va a ver en buques cisternas, en aviones que transporten combustible, en camiones, en furgonetas que transporten materiales peligrosos o radioactivos, ¿ya? Este tipo de rombos de un solo color y un solo número, ¿no? Acá el diamante de 4 colores que identifica las características ya específicas de las características del material peligroso que está almacenado fijamente, o sea, en un tanque fijo, en un lugar fijo, ya eso es otra cosa, ¿no? Entonces, los unos son para transporte y el otro de varios colores para cuando está ese material inmóvil en un solo lugar. Hasta el momento yo no he podido determinar la presencia con nombre y apellido de ninguno de los productos que están involucrados en estas agrupaciones o bloques. Por lo tanto, simplemente yo asumo presencia y me resguardo con los elementos básicos de protección, que va a ser en este caso específico retirarme a una distancia de 50 a 100 metros y esperar poder identificar a través de los medios qué producto es el que está representando cada clase. Bien, cuando no tenemos identificado, por ahora retirarnos, ¿no? Para identificarlo bien. Correcto. En una segunda sesión de identificación, de reconocimiento, hemos reconocido sistemas para poder determinar la presencia de materiales peligrosos, pero hasta el momento no hemos identificado los productos. La manera de identificar son dos. Primero, el número del producto es un número de 4 dígitos. Es un número que se denomina número de Naciones Unidas. Siempre 4 dígitos. Y el otro sistema es el del nombre del producto. Aquí
dice 1983 que equivale al cloro. Por lo tanto, si aparece la palabra cloro, estoy identificando el producto. Si dice 1983, recurro a fuentes de información especializadas donde este número me va a indicar la presencia del cloro. Estos son los sistemas de identificación. Número de Naciones Unidas o nombre del producto. Bien, el primer reconocimiento de un material peligroso. Déjame ver aquí. Sigamos, Denise. Uso de los sentidos. Apelar a los sentidos es otra herramienta para reconocer el material involucrado en un incidente, pudiendo utilizarse la visión de un derrame o la detección de los colores de humo o vapores. Sin embargo, no se recomienda realizar la percepción por los demás sentidos, pues significaría una práctica peligrosa, ya que se podría inhalar o ingerir alguna sustancia peligrosa y nociva, resultando en una intoxicación o contaminación con consecuencias graves o letales para el afectado. Correcto. Entonces, utilizando nuestros sentidos, vista, olfato, gusto, el gusto no lo vamos a usar, pues no es reconocer un material peligroso. Ya, la mayoría tienen mal sabor. Olfato, vista, oído y a veces hasta el tacto. Siempre que este no vaya a causar contaminación por vía dérmica. A continuación vamos a hablar sobre el reconocimiento de materiales peligrosos, que nos permite identificar la posible o segura existencia de un material peligroso por la observación de elementos de determinado lugar, a pesar de no conocer su nombre. Estos detalles que nos permiten identificar un material peligroso están relacionados con la naturaleza del lugar del incidente. Por ejemplo, si hablamos de una gasolinera, sabremos que el material peligroso involucrado en este incidente será el combustible. Otro detalle importante es la forma y otras características del contenedor, pues cada material peligroso tiene un envase específico que permite su transporte. Además, las placas o diamante NFPA son otro elemento que nos permite identificar por simple observación un material peligroso. Obviamente, las etiquetas y marcas corporativas nos permitirán también conocer de qué material peligroso estamos hablando sin necesidad de recurrir a más información. Finalmente, las características detectables por los sentidos también nos permiten identificar o reconocer de qué elemento peligroso estamos hablando. Las placas DOT son un elemento que nos permite reconocer un material peligroso y se encuentra conformado por 3 elementos principales, como ya lo habíamos mencionado anteriormente: pictograma, color de fondo y número de riesgo. Dentro de esta clasificación de placas DOT se han especificado 9 clases que están en la que abarcan dentro de esta clasificación de placas DOT. Placas DOT, ¿qué significa DOT? ¿Qué significa DOT? Placas DOT. Alguien que pueda ganarse un punto. Nadie. Ya lo vamos a ver, ¿qué es una placa DOT? ¿Por qué se le dice placa DOT? D-O-T. D-O-T. Especificado 9 clases que están en la que abarcan gran cantidad de materiales peligrosos. Dentro de la clase 1 se encuentran los explosivos, que son
por ejemplo, la pirotecnia, las municiones utilizadas por las Fuerzas Armadas. Dentro de la clase 2 se encuentran los gases, que a su vez se clasifican en 2.1, gas inflamable, 2.2, gas comprimido no inflamable y no tóxico, y 2.3, gas venenoso. En la clase 3 se encuentran los líquidos inflamables, por ejemplo, alcohol, éter, gasolina, aceites, líquido de frenos, etc. La clase 4, sólidos inflamables, presenta a su vez una clasificación adicional. 4.1 son sólidos inflamables. Sólidos que no son clasificados como explosivos, pero que se inflaman fácilmente o pueden provocar incendios por fricción. 4.2, sólido pirofórico, que son sólidos propensos a calentarse espontáneamente al entrar en contacto con el aire. Y este diamante presenta una característica singular. La mitad superior se encuentra de color blanco y la mitad inferior es de color rojo. En la 4.3 se encuentran sólidos que reaccionan con el agua y emiten gases inflamables, que son sólidos que al entrar en contacto con el agua son espontáneamente inflamables o liberan gases inflamables. Dentro de la clase 5, oxidantes y peróxidos orgánicos, se encuentran oxidantes, que son sustancias que sin ser combustibles liberan oxígeno y facilitan la combustión de otras, es decir, que pueden generar un incendio. Y 5.2, peróxidos orgánicos, que son sustancias que además de mejorar la combustión de otras, son sensibles al calor, golpes o fricción y pueden sufrir una descomposición exotérmica autoacelerada. Es decir, que si uno de estos elementos o materiales peligrosos sufre un golpe, puede desprender rápidamente calor, generando que un incendio pueda ocurrir inmediatamente. Clase 6, sustancias tóxicas e infecciosas. Se clasifican en 6.1, venenos, que son sustancias nocivas para la salud que pueden producir lesiones graves o la muerte. Se consideran también sustancias irritantes, por ejemplo, los gases lacrimógenos. Y 6.2, agentes infecciosos, que son sustancias que contienen microorganismos y sus toxinas, por ejemplo, bacterias, virus, hongos, parásitos. Y estas pueden producir enfermedades tanto en el hombre como en los animales. En la clase 7, sustancias radiactivas, se encuentran, por ejemplo, el radio, el plutonio, el uranio. Clase 8, sustancias corrosivas, por ejemplo, los ácidos o los cáusticos. Y finalmente, dentro de la clase 9 se encuentran los misceláneos, que son otros materiales regulados, que son sustancias que presentan un relativo peligro y un riesgo y determinado riesgo, y no pueden ser incluidas en cualquiera de las clases anteriores. Por ejemplo, pueden ser anestésicos o nocivos, e incluso pueden causar irritaciones. En esta clasificación se encuentran los residuos peligrosos. Otro elemento que nos permite reconocer un material peligroso son los diamantes de la norma NFPA, que es un sistema de símbolo que se utiliza en instalaciones físicas y nos permite identificar los riesgos que representa para el personal que puede atender una emergencia y se proteja ante estos daños. Por favor, observen detenidamente y pongan mucha atención a este cuadro. Revísenlo también
en sus casas para que tengan muy claro lo que representa cada color. El color rojo es inflamabilidad, amarillo, reactividad, blanco, riesgo específico y azul, riesgos a la salud. Estos riesgos están clasificados desde el 0, que es el riesgo menos grave, hasta 4, que es el riesgo más grave y que puede generar más daños. Ahora vamos a hablar sobre la identificación de los materiales peligrosos, que son acciones que nos permiten reconocer y nombrar un material peligroso involucrado en un incidente. Dentro de estos tenemos el número ONU, que es el número conformado por 4 dígitos que nos indica el material que está siendo transportado en determinado envase. El nombre de la sustancia o producto marcado en el contenedor obviamente nos permitirá conocer a ciencia cierta qué material peligroso está siendo transportado. El documento de transporte o embarque es un documento o una guía que nos indica a ciencia cierta cuál es el material peligroso que está siendo transportado. Finalmente, las hojas de seguridad, que son documentos en los que se señalan todos los riesgos a los cuales está expuesto el personal que transporta este determinado material. Bien, después del reconocimiento, ahí estábamos comenzando con la identificación. ¿Listo? El reconocimiento e identificación de materiales peligrosos. El reconocimiento es concluir sobre la posible o segura existencia de un material peligroso mediante la observación de elementos presentes en el lugar, pero sin poder obtener su nombre. Eso es reconocerlo. Ahora, identificarlo ya es más específico, ¿no? 4 formas de reconocer un material peligroso: naturaleza del lugar del incidente, forma y características del contenedor, placas, etiquetas y marcas o nombres de empresas y características detectables por medio de los sentidos. Vamos al sistema de identificación. A ver, no está. Vamos con Mayerlin Alvarado. Sistemas de identificación. Sistema estandarizado para la identificación de riesgos materiales peligrosos, NFPA 704. El sistema de información se basa en el rombo o diamante de la 704, que representa visualmente la información sobre 3 categorías de riesgo para la salud, inflamabilidad y radiactividad, además del nivel de gravedad de cada uno. También señala 2 riesgos especiales: la reacción con el agua y su poder oxidante. El rombo ofrece una información inmediata, incluso a costa de cierta presión, y no hay que ver en él más de lo que estrictamente indica. El sistema normalizado estandarizado usa números y colores en un aviso para definir los peligros básicos de un material peligroso. La salud, inflamabilidad y radioactividad están identificadas y clasificadas en una escala de 0 al 4, dependiendo del grave peligro que representen. Ok, hemos comenzado a identificar mediante simbología, ¿no? Y numeración. Siga. Las clasificaciones de productos químicos individuales se pueden encontrar en la guía para materiales peligrosos de la NFPA. Tal información puede ser útil no solo en emergencias, sino también durante las actividades de atención a largo plazo, cuando se requiere caracterizar la evaluación. Ya, entonces aquí ya hablamos en primer término de la guía para materiales peligrosos. El famoso libro naranja. Ya lo vamos a ver cuál es el libro naranja. Ya lo voy a descargar también.
Aprovechando que estoy... Hola, soy Timo Mesili y estás en Integridad QHC. Quiero hablarte sobre las sustancias peligrosas y el transporte de estas mismas. Todo el mundo lo hace como si fuera algo muy complicado. En realidad es bastante sencillo. Un vehículo que transporta sustancias peligrosas tiene que cumplir con que tener en un costado marcado el nombre de la sustancia peligrosa, tiene que tener una placa de la ONU. La placa de la ONU son estas placas naranjas que tienen un número arriba, que en el caso de la gasolina, por ejemplo, es 3, porque es un líquido inflamable, y específicamente en la gasolina iría un 3 y un 3 porque es muy inflamable. Y si tuviera un 3 y un 3, sería tremendamente inflamable. Si llevara una X por delante, entonces querría decir que no puedes mezclarlo con agua. Y por debajo lleva un número que corresponde a un código de la ONU que te identifica cuál es la sustancia peligrosa. En el caso de la gasolina es específicamente el 1203. Después de eso tiene que ir un rombo. En ese rombo estaría la clasificación de la sustancia peligrosa, que es de clasificación 3. Y si no te sabes las clasificaciones, pues aquí tienes un video que puedes ver dónde están todas las clasificaciones. Ahora, cuando hay un derrame, hay un incendio o hay un problema con este vehículo, tú lo que haces es irte a agarrar tu guía GRE, que es la guía de respuesta a emergencias, buscar la clasificación de la placa 3 o del número de la ONU para identificar qué tipo de peligro es y irte a las líneas guía. Las líneas guía es la parte naranja de la GRE y ahí está cómo tienes que actuar en caso de un incendio, en caso de un derrame, sea chico, sea grande. ¿Cuál es el EPP que tienes que utilizar? ¿Cuáles son las distancias a las que tienes que evacuar a la gente? Y todos los detalles que se necesitan, incluso la primera respuesta. Tú te vas a la primera parte de la GRE, que son las hojas blancas, al inicio, vas a encontrar el rombo con la clasificación número 3 y te va a decir que te vayas a la guía número 127. Entonces tú te vas directamente hasta las hojas naranjas y ahí buscas la guía 127. Cuando no encuentras el rombo de clasificación, estos rombos rojos o azules o amarillos, entonces te vas a la placa de la ONU. Entonces ahí vas a encontrar el número gasolina 33 arriba y en la parte inferior vas a encontrar el 1203. Entonces te vas a tu guía GRE, te vas directamente a las hojas amarillas y vas a buscar el número 1203. Cuando lo encuentres te va a decir que es gasolina y te va a decir que vayas al número de guía 127, que es exactamente lo mismo. Lo que no tendría un vehículo que está haciendo transporte de sustancias peligrosas es un rombo NFPA. Los rombos NFPA de la norma 704 son para lugares estables, por ejemplo, fábricas o ambientes en los que se mantiene una sustancia química. Con eso, hasta el próximo video. Muchas gracias. Listo, como quien dice, el libro naranja es la Biblia de este tipo de operaciones, ¿no? Señales y colores, características de identificación de los materiales peligrosos. ¿Con quién estábamos? Vamos ahora con Bonilla. Bonilla, se me fue a desayunar. No, aquí estoy. Es que estoy desde el celular y no alcanzo a identificar bien. A ver, ya. Señales y colores, características de identificación de los materiales peligrosos. De los más de 1.400 materiales peligrosos regulados por la Administración de Transporte del DOC y de acuerdo con los reglamentos de la misma administración, se requieren señales o marcas y colores específicos en los
rótulos que deben colocarse en los tanques y remolques que transporten materiales peligrosos y se deben colocar etiquetas en los empaques, contenedores que se transportan. Los reglamentos del DOC se aplican al transporte de materiales peligrosos tanto dentro como entre los estados de la Unión Americana a partir de fines de los años 80 y principios de los 90. Muchos países de la región han implementado esta reglamentación en el transporte y almacenamiento de los materiales peligrosos. Los rótulos, placas y etiquetas indican la naturaleza del peligro que presenta la carga. La clasificación utilizada por los rótulos y etiquetas se basa en los peligros naturales que, de acuerdo con sus características físicas, químicas y toxicológicas, tienen los materiales. El número de clase de peligros de las Naciones Unidas se encuentran en la esquina inferior del rótulo o etiqueta. A cada material peligroso se le asigna un número de identificación. Los números procedidos por las letras U, clasificación de las Naciones Unidas, están asociados con descripciones consideradas. Me perdí. Okay. Consideradas tanto para la carga internacional como para dentro del país. Los materiales peligrosos procedidos por las letras NA están asociadas con descripciones que no están reconocidas para carga internacional, excepto Asia y desde Canadá. Cada etiqueta, rótulo o papel de envío debe contener el número de clase de peligros, IMO, Organización Marítima Internacional, y cuando sea apropiado, el número de división. El número deberá estar en negro o en algún otro color autorizado localizado en la esquina inferior del rótulo o etiqueta, o en la disposición del material peligroso de los documentos de envío. El número debe medir media pulgada de 12.7 milímetros. Parece que sí, me perdí otra vez. 12.7 milímetros. Aquí, el número debe medir media pulgada, o sea, 12.7 milímetros. O menos de altura. En ciertos casos, el número de clase o división puede reemplazar el número escrito de las clases de peligro o en la inscripción del documento de envío. Los números de clases y divisiones de las Naciones Unidas tienen los siguientes significados. Vea, aquí vamos a ver imágenes de que incluso esta numeración estándar a nivel mundial, nadie me ha dicho lo que es DOT todavía. Nadie se ha ganado ese punto. Ya lo han visto aquí, nadie le interesa preguntar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo en imágenes. Aquí vamos a buscar imágenes. Pongo imagen de número DOT en productos. Ya. Las placas y etiquetas de colores, algo así. Ya. DOT significa Departamento de Transporte. Department of Transport. Correcto. Departamento de Transporte. Entonces, los Estados Unidos, pioneros de los cuidados con materiales peligrosos, establecieron su norma, la cual se ha vuelto mundial, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un número DOT, vean, en la llanta. Entonces, todo lo que tiene que ver con transporte, aceites, diluyentes, líquidos de freno, combustibles, llantas, accesorios, metales, tipos de plásticos que van en los vehículos, luces, intensidad de luces, clases de luces, pinturas,
todo lo que tenga que ver con algún tipo de vehículo, sean camiones, tráiler, pequeños, eléctricos, todo lo que tenga que ver con el transporte y los vehículos está regulado por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, DOT, y tiene su numeración propia. Correcto. En el caso, en este tipo de llanta, la U2LL, ¿cierto? ¿Ya? En los sprays, si nosotros compramos un spray de un líquido de freno, también nos va a venir marcado la codificación DOT. Déjenme ver. Aquí esta es otra numeración. Si ustedes tienen la ocasión algún día de comprar un envase de un líquido de freno, a ver. En envase. Imagen de número DOT en envase. Lo vemos de esta forma, ¿no? Con un triángulo de material reciclable tipo 5. ¿Ya? Estas son las clasificaciones, algunas. ¿Ya? Toda esta clasificación la establece el Departamento de Transporte. Por ejemplo, aquí vean, este es el tipo de líquido de freno. Marca, la procedencia, ¿ya? Este es de Alemania, supongo, ¿no? Líquido de freno, líquido para freni, está en inglés, en italiano, en español y en francés. DOT 4, tipo de freno DOT 4. Correcto. En la actualidad estamos manejando tipo 3 y tipo 4. ¿Ya? Entonces, el tipo 4 trabaja con un tipo de elementos y el tipo 3 con otro tipo de elementos. Aquí, otra foto. Por ejemplo, aquí, de la misma marca, líquido para frenos. DOT tipo 3 y DOT tipo 4. Acá es DOT tipo 5, este más avanzado. Correcto. ¿En qué lo van mejorando? Este es un mismo producto evolucionado. ¿En qué lo van mejorando? Que cada vez sea menos contaminante, que en caso de derrame sea menos explosivo, menos combustible y que dañe cada vez menos los elementos que entran en contacto. Por ejemplo, un líquido de frenos está en contacto con partes de vehículos, zapatillas, conductos, mangueras, cañerías, retenedores y cosas así. Entonces, se lo va mejorando, especialmente aquí en esta parte, ¿no? Que es el cilindro de freno y de embrague. ¿Ya? En esta parte va el líquido de freno. Entonces, se los va mejorando para que en caso de derrame, incendio, calme o cause el mejor daño posible, el menor daño posible. ¿Ya? En todos los envases de productos que tienen que ver con el transporte y vehículos, vamos a ver el código DOT 5.1. Vean. Aquí también DOT 4, si se dan cuenta de esta imagen. Aquí dice DOT 4. Aquí también dice DOT 4. ¿Ya? Déjenme cerrar esto. ¿Dónde más? ¿Dónde más podemos ver? Aquí DOT 4. Aquí vemos DOT 4. En aceites también viene la codificación del Departamento de Transporte. Bien, niños, entonces eso le quería mostrar, el alcance que tiene y lo mundial que se ha vuelto la codificación que nació en los Estados Unidos y los demás países la han adoptado por estar bien hecha, ¿no? Y por la comodidad también de no hacer lo propio suyo y de que las cosas queden estandarizadas a nivel mundial, porque ya no, cada vez las barreras, las fronteras, ya las fronteras se van rompiendo, ¿no? Aquí, ¿con quién estábamos? Con Bonilla, lectura Bonilla. Las placas DOC y diamantes NFPA
Las placas son señales de carácter informativo, basada en la clasificación de materiales peligrosos según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, quien emite algunas recomendaciones al respecto. Las DOC, Department of Transport, adoptó algunos mecanismos de seguridad durante el Departamento de los Materiales Peligrosos, estableciendo una clasificación de los materiales en nuevas categorías según sus prioridades físicas y químicas para reconocerlos. Prioridades, Nayeli, ahí no dice prioridades, dice propiedades. Ay, es que no puedo ver bien, ya le grabé. Esos lentes de contacto no le convienen, ¿ah? ¿Qué lentes? Si son naturales. A ver, ya. Es que estoy desde el teléfono y ya, pues se ven chiquitas estas letras, ni por qué las meto. Haciendo uso de rombos que utilizan pictogramas y colores con los cuales se representan los siguientes riesgos más significativos de cada material. Ya. Entonces estamos aquí con este apoyo audiovisual acerca de las etiquetas de los materiales peligrosos. Y ahora esto. Hola a todos. Sé que cuando hablamos de los tipos de mercancías peligrosas y de sus etiquetas, podemos llegar a confundir unas con otras. Por ello, voy a hablaros de cada clase. Aquí vemos las etiquetas de las 13 clases. Vamos a verlas una por una. Empezaremos por la primera clase, los explosivos. Comprende cualquier materia explosiva o pirotécnica que se transporte. Tiene 6 divisiones según sus características. Estas etiquetas se hacen referencia a las diferentes divisiones, las cuales se clasifican por grupos de compatibilidad. Tener mucho cuidado al transportar estos materiales. Pasemos a la clase 2, los gases. Esta es la etiqueta más común. Hay varios tipos de gases y por lo tanto varios tipos de etiquetas. Vemos 3 etiquetas diferentes. Fijaros en la etiqueta roja. Es igual que la de la clase 3, salvo que el número en este caso es un 2, así que cuidado con confundirlas. Os dais cuenta a lo que me refería antes, ¿verdad? Esta es la etiqueta de líquidos inflamables. Se diferencia de la de gases inflamables en que esta tiene un 3 y la otra un 2. Bien, pues en la clase de líquidos tratamos con líquidos inflamables, como pueden ser gasolina y otros combustibles o alcohol. Dentro de la clase también se clasifican los líquidos, así que mucho cuidado también cuando transportes mercancías de la clase 3. Vamos con la clase 4.1. Esta será algo más complicado recordar. Comprende materias sólidas, inflamables, autorreactivas y explosivas desensibilizadas sólidas. Un nombre muy largo y raro, lo sé. Para que os hagáis una idea, se refiere a productos como el azufre o la celulosa. También cuenta con divisiones para clasificar los productos. Bueno, esta no es tan complicada como la anterior. La clase 4.2 engloba materias espontáneamente inflamables. Para que os hagáis una idea, el fósforo o los restos de celuloide están dentro de esta clase, además de muchos otros tipos tanto sólidos como líquidos. Bueno, aquí tenemos la clase 4.3. Engloba materias que al contacto con el agua desprenden gases inflamables. Entre otros muchos podemos citar productos o materias como el potasio, la viruta de aluminio o el zinc en polvo dentro de esta clase. Bueno, pasemos a la siguiente clase. Cada vez quedan menos. La clase 5.1. Materias comburentes. Una materia comburente es aquella que puede desprender oxígeno y a consecuencia hacer o favorecer la combustión de otras materias. En esta clase, como en la mayoría, los productos y materias se clasifican en divisiones dependiendo de sus características. La clase 5.2 trata sobre los peróxidos orgánicos. Son sustancias que pueden arder violentamente. Hay 2 tipos divididos a su vez según su grado de peligrosidad.
Los dos tipos de los que hablaba son los peróxidos, que no necesitan regulación de la temperatura, y los que sí la necesitan. Bien, esta etiqueta tan peculiar hace referencia a la clase 6.1, la clase de las materias tóxicas. Por lo tanto, engloba materiales que pueden causar la muerte o dañar la salud, ya sea por inhalación, absorción cutánea o ingestión. Se divide según su peligrosidad en varias letras. Importante no confundir esta etiqueta con la de gases tóxicos por el número. Pasemos a las materias infecciosas, la clase 6.2. Son las materias que pueden contener agentes patógenos. Esta clase se divide en I1, infecciosas para el ser humano, I2, infecciosa para animales, I3, desechos clínicos, e I4, muestras de diagnóstico. Esta es la antepenúltima clase de etiquetas, la 7, las materias radiactivas. Esta es la etiqueta de la categoría 2. Las materias radiactivas emiten radiación ionizante. Vemos que hay 4 etiquetas diferentes, la categoría 1, categoría 2, categoría 3 y las materias radiactivas fisionables. Mucho cuidado con esta clase. La penúltima clase es la número 8, las materias corrosivas, y esta es su etiqueta. Provocan daño por contacto. Una fuga puede dañar el transporte. Además, la humedad del aire y el contacto con el agua puede causar problemas en los productos de esta clase. Llegamos al fin a la última clase, la número 9, materias y objetos peligrosos diversos. Como veis, en la etiqueta el número 9 va subrayado. Cuando hablamos de esta clase, nos referimos a materias como, por ejemplo, pilas de litio o aparatos de salvamento, los cuales no entran dentro de las clases anteriores. Bueno, pues ya hemos visto las 13 clases de etiquetas de mercancías peligrosas. Espero que os acordéis de ellas y, muy importante, tener mucho cuidado cuando os toque transportarlas. Que tengáis buen viaje. Bien, niños. Hasta ahí entonces nos vamos a quedar. Etiquetas, facilitación siguientes. ¿Hasta dónde leyó Nayeli? Hasta aquí, ¿no? Correcto. Sí, hasta ahí. Hasta aquí nos vamos a quedar. La próxima clase, o sea, ya mismo, después de las 11, hablamos de conformar los grupos de investigación, ¿sí? Listo, pasen bien.